Bienvenidos una vez más a Dale Ale. Hoy tenemos este videito un tanto diferente porque el día de ayer estuve donando sangre y me llamó muchísimo la atención que en Bolivia no tenemos mucha cultura de donación de sangre. Hablando ya con las personas que trabajan allá en el banco, nos dimos cuenta que usualmente las personas tienen miedo a donar por diferentes factores. Muchas veces por el dolor, por miedo a las agujas o porque han escuchado mitos con respecto a la donación de sangre que obviamente no son reales. Es por eso que decidí hacer este video para mostrarles paso a paso cómo es una donación de sangre, para que vean lo sencillo que es, lo rápido que es, lo fácil que es y además para ir rompiendo algunos de esos mitos o algunas dudas que todos ustedes puedan tener. Además, ayer también lancé una historia en Instagram para que puedan hacerme preguntas sobre la donación de sangre, así que voy a estar respondiendo todas esas preguntas. Para empezar, vamos a ver el paso a paso de una donación de sangre regular aquí en Bolivia. Ya me encuentro a solamente unos pasitos del banco de sangre en Cochabamba, Bolivia. Se encuentra exactamente en la calle Aurelio Meleán, aproximadamente a 1 kilómetro de la plaza principal de Cochabamba, así que estamos súper al centro. De todas maneras, si no conocen el banco de sangre en su ciudad, les voy a dejar las direcciones de todos los bancos de sangre de Bolivia en la cajita de descripción. Una vez que llegamos al banco de sangre, lo primero que tenemos que hacer es sacar una fichita para poder ser atendidos. Tal como si se tratara de un banco común y corriente, nos acercamos a la máquina y presionamos el botón de acuerdo a nuestras necesidades. En este caso, voluntario, porque es una donación voluntaria. También hay otros botones para hacer reposiciones familiares, en el caso de algún familiar hubiera tenido algún accidente o una cirugía mayor o cualquier situación en la que algún familiar o algún amigo necesite sangre. Lógicamente el banco de sangre lo que hace es despachar la sangre de inmediato, pero la persona tiene que mandar a un familiar o algún amigo para que pueda reponer esa unidad de sangre que se le está brindando a la persona en cuestión. Entonces existe otro botón que es para las reposiciones familiares. Ahí uno tiene que ir obviamente con la información del paciente para quien está reponiendo la unidad de sangre. También existen otros botones para hacer aféresis, por ejemplo, pero no vamos a estar hablando de eso ahora. Nos vamos a enfocar netamente en lo que es el voluntariado, así que apretamos el botoncito de voluntario, nos va a dar una fichita con un número, esperamos en nuestro lugar que nos atiendan y el primer paso es ir con tu carnet de identidad o con cualquier otro tipo de documento de identidad vigente, como por ejemplo el pasaporte. De repente, si no son bolivianos y quieren ir a donar, pueden ir con su pasaporte. Se acercan a la ventanilla, van a presentar el documento y ahí ya los van a registrar. Les van a pedir algo de información personal, dirección, teléfono de contacto y demás, y ya después tienen que esperar a que los llamen por su nombre. En el segundo paso les van a hacer ingresar a otra habitación donde les van a hacer un pequeño piquetito en el dedo para poder ver el tipo de sangre y también el tiempo de coagulación. Este es el micro piquetito que no duele absolutamente nada. Como bien saben, existen diferentes tipos de sangre. Tenemos A, B, AB y O en realidad se llama 0, pero la mayoría de la gente le dice O. Y también tenemos el factor RH, que puede ser positivo o negativo para cualquiera de los tipos de sangre. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo soy ORH positivo o 0 RH positivo. Lo cual me hace una excelente donadora porque mi tipo de sangre le puede servir a personas que tienen mi mismo tipo de sangre y también a cualquier otro tipo de sangre que sea RH positivo, ya sea A, B, AB o a la misma O RH positivo. Por lo tanto, soy casi una donadora universal. La única sangre que puede ser donadora totalmente universal es la ORH negativo. Esa sangre le sirve absolutamente a cualquier persona. Desafortunadamente no es un tipo de sangre muy común, pero mi tipo de sangre estaría como que en el segundo lugar de la lista de excelentes donadores. Entonces me parece injusto no aprovechar eso para poder dárselo a la gente, para poder ayudar, para poder salvar hasta 3 vidas, porque con cada donación podemos salvar hasta 3 vidas. Más adelante les voy a explicar un poquito más todo eso de salvar 3 vidas con cada donación.
Y bueno, ya una vez que hayamos verificado nuestro tipo de sangre y también que nuestro tiempo de coagulación esté bien, nos van a llevar al paso 3, que es otra oficina, donde nos van a hacer algunas preguntas un poco más personales por la seguridad de la sangre que estamos entregando. Nos van a preguntar, por ejemplo, si no estamos resfriados, si no estamos tomando ningún tipo de medicación. En el caso de tener tatuajes o perforaciones, nos van a preguntar hace cuánto tiempo los tuvimos, porque también es otro mito que tener tatuajes te impide donar sangre. Eso no es cierto. Más adelante también les voy a estar contando un poquito más al respecto. Entonces nos van a hacer ese tipo de preguntas, también preguntas respecto a nuestra actividad sexual, a nuestras parejas, a si tenemos o no tenemos hijos. Son preguntas súper sencillas que nos van a hacer en el paso número 3. Y también en este punto les van a tomar los signos vitales, les van a tomar la presión arterial, les van a medir, los van a pesar para estar completamente seguros que ustedes son aptos para donar. Y por último, en el paso número 4, ya finalmente es momento de la donación. Entonces vamos a entrar a otra habitación donde nos van a hacer recostar en unas camillitas, van a levantarnos un poquito los pies. En algunos casos te levantan los pies, en otros te puedes quedar sentado también si es más cómodo para ti. Pero lo ideal es levantar un poquito los pies para estar mucho más cómodo. Y para evitar mareos, porque sí, en algunas circunstancias, sobre todo si van sin haber almorzado, sin haber desayunado, pueden tener un leve mareo al momento de ya estar terminando la donación. Entonces, mejor si están siempre con los pies un poquito levantados, pero ya depende de su comodidad. Se sientan, se acomodan muy bien y van a ver diferentes tipos de insumos, van a ver la bolsita recolectora donde va a ir toda la sangre que van a donar. Sí, a veces llama un poco la atención que esta bolsita tiene como un pequeño líquido adentro. Este líquido es un anticoagulante que va a permitir que la sangre se conserve súper bien durante el tiempo que tiene que ser. Entonces lo único que hacen ustedes es relajarse, respirar profundo y van a sentir el pinchacito en su brazo. Es un pinchazo nada doloroso, la verdad. Ustedes piensen en otra cosa. Si les da un poquito de miedo las agujas, mejor miren para otro lado. Pero no es un pinchazo doloroso, la verdad. Es que, por ejemplo, una inyección de, no sé, una penicilina duele más que este pinchazo, a pesar de que la aguja tal vez sea un poquito más gruesa, pero no duele para nada. Así que sienten el pinchacito y ya después les van a dar como una pequeña pelotita para que vayan apretando, para que eso permita que haya un flujo de sangre constante hacia su brazo. Aquí yo ya estoy en plena donación con mis piecitos levantados y con mi botellita de agua. Es muy importante que se hidraten súper bien antes y después de donar. Y también es importante que vayan bien alimentados, que almuercen o que desayunen según corresponda. No tienen que ir en ayunas porque no se trata de un análisis de laboratorio. Es una donación y lo mejor es que vayan bien alimentados, pero que una vez que hayan comido dejen pasar unas 2 o 3 horitas antes de donar, porque como les mencionaba, a veces te mareas un poquito y no queremos estar vomitando todo nuestro almuerzo o nuestro desayuno. Así que coman muy bien, pero espérense unas 2 o 3 horitas antes de ir a donar. La donación es súper rápida y además bastante segura, porque también hay muchas dudas respecto a si pueden enfermarse o pueden contagiarse algo al donar sangre, lo cual es totalmente falso. Ustedes van a poder ver cómo abren los empaques, las agujas, todo es nuevo y de un solo uso. Entonces ustedes van a poder ver delante de sus ojos cómo preparan la bolsa, cómo sacan las cosas y también van a ver cómo se está llenando la bolsa con la sangre. Está como una especie de aparatito que la va balanceando justamente para que la sangre se vaya mezclando con este anticoagulante conservante que les digo que tiene la bolsita. Entonces se va a ir moviendo y este aparato es como una especie de báscula. Entonces una vez que ya tenga el contenido necesario, el aparato va a sonar para que la persona encargada vaya a parar la donación y a quitarles la aguja. Entonces no existe la posibilidad de que donen más sangre de la que deberían. Son solamente 450 ml de sangre, lo cual no es prácticamente nada. Se recupera muy rápido y no trae ningún tipo de problema posterior. Ya una vez que nuestro aparatito haya sonado, el personal de salud se acerca, va a sacarnos la aguja y el resto de sangre que queda en la manguerita lo van a vaciar en 2 pequeños tubitos. Esto es para hacer algunos análisis posteriores para ver que no exista ningún tipo de infección. Entonces es como un pequeño análisis de laboratorio que le van a hacer a nuestra sangre que queda en estos tubitos para garantizar que la sangre de la bolsa es totalmente apta para ser utilizada en otras personas.
Una vez que ya hemos terminado, nos van a dejar reposando por algunos minutitos para ver que no exista ningún tipo de mareo de repente, porque en algunas ocasiones, ya sea por los nervios si es la primera vez, o tal vez por la impresión de la aguja, o por ver la sangre, o de repente, como les decía antes, si fueron sin haber desayunado, sin haber comido, pueden tener un leve malestar, tal vez un pequeño mareo. Entonces el personal se encarga de que ustedes estén reposando totalmente por algunos minutos antes de que puedan retirarse. Mientras yo reposaba, por ejemplo, aproveché de hacer estas historias para Instagram, que si no las vieron es porque todavía no me siguen, así que ya lo saben, vayan y encuéntrenme como @daleale25. Pasados esos breves minutos, los van a invitar a pasar a la sala contigua, donde les van a invitar un refrigerio sólido y líquido para empezar a reponer fuerzas. Y así en una cuestión de minutos van a haber hecho su donación de sangre, una donación que puede llegar a salvar hasta 3 vidas, así que tómenlo en cuenta, es un poquitito que van a dar para poder ayudar a muchas personas. Para las personas que estén interesadas en poder donar sangre, existen 2 opciones. Tenemos una, la que acabamos de ver, que es ir al banco de sangre directamente. Atienden en horarios de oficina. Las direcciones se las voy a dejar en la cajita de descripción y de repente también algún otro número de contacto por si tengan alguna duda. Entonces tienen esa opción por un lado. Y por otro lado tienen otra opción que de repente es la más rápida, que es acudir a alguno de los puntos móviles, porque los bancos de sangre tienen como una especie de buses súper grandotes que salen a las calles, de repente a alguna plaza, a alguna feria, a las universidades, van a diferentes lugares. Entonces es mucho más rápido hacerlo en una de estas unidades móviles. Particularmente la mayoría de las veces que yo he donado sangre lo he hecho en unidades móviles porque veo más o menos dónde está, entonces organizo mi día para pasar por ahí y poder hacer mi donación. Es muchísimo más rápido todo el procedimiento, porque obviamente no hay tanta gente como en el banco de sangre. En el banco de sangre hay más gente porque van, como les decía, las personas que están yendo a hacer las reposiciones familiares. En cambio, en las unidades móviles solamente van los voluntarios donadores. Así que suele ser muchísimo más rápido, para que lo tomen en cuenta. Y ahora sí, hablemos un poquito sobre las dudas o los mitos que rondan todo este tema de la donación de sangre. Voy a empezar con el más común, lo he escuchado muchísimo y también me lo han dicho muchas veces, y es que donar sangre engorda. Y la verdad es que es un mito totalmente falso. Donar sangre no engorda, no adelgaza, no te afecta de ninguna manera tu aspecto físico. Quizás esto se confunde un poco porque después de la donación sí, como que se te abre un poco más el apetito, pero esto solamente lo tienes que reponer de preferencia con abundante líquido. Y al final de cuentas, como yo siempre les respondo a esas personas, la donación de sangre no me engorda. Lo que me ha estado engordando es la vida sedentaria, la falta de ejercicio, la mala alimentación. Eso es lo que engorda. Donar sangre no engorda. Otra pregunta que me hicieron es sobre los requisitos para hacer las donaciones. Para tú poder ser donante tienes que ser, para empezar, mayor de 18 años. Lo ideal es que estés entre 18 y 65 años de edad. También pesar más de 50 kilos, eso por tu seguridad. Y también no haber ingerido alcohol las últimas 72 horas. Y también después de la donación se recomienda no ingerir alcohol por lo menos 24 horas después de la donación y 72 horas antes de la donación. También, por supuesto, no tener anemia, no padecer hepatitis ni VIH, de preferencia no estar embarazada y tampoco amamantando. Y el requisito que yo considero más importante, querer ayudar, hacerlo de manera voluntaria, altruista, totalmente desinteresada, porque solamente así se va a volver como un hábito y no va a resultar ni doloroso, ni molesto, ni fastidioso. Va a ser algo que tú estás haciendo de corazón. Otro mito muy común es que las personas que tienen tatuajes no pueden donar, lo cual es totalmente falso. Como ya saben, yo tengo 2 tatuajes y me he hecho múltiples perforaciones a lo largo de mi vida. Lo único que sí te pide el banco es que tu tatuaje tenga cierta antigüedad, dependiendo el país donde se encuentren. Su tatuaje tiene que tener entre 4 meses a 2 años de antigüedad. ¿Esto por qué? Porque al momento de hacernos el tatuaje, obviamente existe una herida, existe sangre y puede existir una probabilidad de infección. Entonces lo que ellos quieren garantizar es que ya haya pasado ese proceso en el cual podríamos habernos infectado. Por lo tanto, la sangre es totalmente segura. Así que dependiendo del país donde estén, si es que tienen tatuajes, tienen que haber pasado entre 4 meses a 2 años para que ustedes puedan ser candidatos a donar sangre.
Otra pregunta que me hicieron es cada cuánto uno puede donar sangre. Las mujeres pueden donar cada 4 meses, por lo tanto serían 3 donaciones anuales. Los hombres pueden donar cada 3 meses, o sea que pueden tener 4 donaciones anuales. Por lo tanto, eso quiere decir que una mujer puede salvar hasta 9 vidas al año y un hombre puede salvar hasta 12 vidas al año solamente con este simple y sencillo acto de ir a donar sangre. Particularmente yo al principio, cuando empecé con esto de las donaciones, solía hacer mis 3 donaciones anuales, pero ya después me puse a pensar que Dios no lo quiera, pero de repente en algún momento algún familiar o algún amigo puede necesitar mi donación. Entonces lo que yo hago es hacer simplemente mis 2 donaciones y la tercera me la guardo por si acaso, por si alguien pueda necesitarla. Otra pregunta que me estuvieron haciendo por Instagram es cuánta sangre te sacan y si esto afecta o no de alguna manera tu desempeño sexual. Y la verdad es que no afecta, pero para nada, porque no te sacan ni medio litro de sangre. Solamente donas 450 ml, lo cual es muy poquito y no afecta para nada ningún tipo de desempeño. Y si está en poquita sangre, ¿cómo dices que podemos salvar hasta 3 personas? Es otra cosa que me han estado preguntando. Y a ver, para hacerlo súper rápido y sencillo, la sangre no se va a guardar así tal cual como está, como la extrajeron. La sangre tiene que pasar por un proceso de centrifugado, gracias al cual se va a dividir en sus diferentes hemocomponentes. Por un lado vamos a tener un concentrado de glóbulos rojos y por otro lado plasma rico en plaquetas, que a su vez se va a dividir en un concentrado de plaquetas y en plasma fresco congelado. Así que tenemos estas 3 unidades, tenemos glóbulos rojos, plaquetas y plasma que pueden ayudar a 3 personas de manera totalmente independiente. Y como si esto fuera poco, del plasma también podemos obtener los diferentes hemoderivados, como la albúmina, por ejemplo, que sirve para enfermedades hepáticas, para grandes quemados, las inmunoglobulinas, tanto específicas como inespecíficas, que nos pueden ayudar, por ejemplo, en casos de inmunodeficiencias o en enfermedades autoinmunes, y los factores de coagulación, que sirven para los tratamientos de hemofilias y para algunos trastornos de coagulación. Así que, como pueden ver, con una simple donación podemos terminar ayudando a muchísimas más personas de las que alguna vez nos imaginamos. Y para terminar les voy a comentar un par de beneficios que sí nos aporta el donar sangre. Por un lado, nos va a rejuvenecer el organismo, ya que al disminuir el flujo, nuestro cuerpo obviamente se da cuenta de que disminuyó, por lo tanto empieza a fabricar nuevas células, así que tenemos sangre nuevecita, fresquecita, circulando por nuestro cuerpo. Y también mejora el flujo sanguíneo, por lo tanto va a disminuir nuestra probabilidad de tener un bloqueo arterial, un infarto cardíaco, un accidente cerebrovascular. Así que tenemos excelentes beneficios personales, además de haber ayudado. Espero haber aclarado la mayoría de sus dudas. De todas maneras, si quieren preguntar cualquier cosa al respecto, ya saben que pueden hacerlo en los comentarios. También pueden mandarme un mensajito a cualquiera de mis redes sociales. Estoy como @daleale25, tanto en Instagram como en Facebook. Pueden encontrarme en cualquiera de las redes y dejarme sus mensajitos, sus preguntas, sus dudas o contarme sus experiencias también para poder ir haciendo crecer esta comunidad de voluntarios donadores de sangre. Como siempre, les mando todo el amor del mundo y nos vemos en el próximo video.